sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. Y luego del momento romántico, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Juancito? Juan Alberto, para los oyentes. Juancito para mí. Doctor, ¿usted se acuerda de Rolando Rivas? Sí, cómo no. Todo la veía. La veíamos en un televisor blanco y negro a válvulas. Sí, pero... Y que para colmo, en mi caso en particular, había sido construido por un amigo, compañero de la fábrica donde yo trabajaba en aquel momento, que él, además de ser operario de la fábrica, era técnico en televisores, los primeros televisores. Y me había hecho un televisor espectacular. Bueno, eso son anécdotas. Ahí veíamos Rolando Rivas y veíamos las series de los sábados que tenían un doblaje excepcional, no como los doblajes que hay ahora que son una porquería. Bueno, en fin. Bueno. El otro día vi, aparte que pasan Aquaman cada rato, vi Espartaco. Con Kirk Douglas. 3 horas y pico dura la película. Pero vale la pena. Sí. Y me acordé por el doblaje, ¿no? Por lo claro. que te dice, por el doblaje. Pero vos sabés que sí. Lo que no conoce mucha gente es que las compañías de doblajes eran prácticamente casi todas de Puerto Rico. Y eran excepcionales las voces, no solamente de las voces en cuanto al matiz, sino que hasta buscaban el mismo tono de la voz del actor original, sí. Cosa que ocurría fácilmente o muy difícilmente, como vos digas, con gente que tenía voces muy especiales en el ámbito cinematográfico. Hoy en día eso se perdió, pero además, desgraciadamente no tienen en cuenta los volúmenes, ni los matices, ni nada, y realmente los doblajes son una porquería. Aquí había una compañía de doblajes muy interesante en Argentina, de los cuales una de sus mejores voces, lamentablemente ya desaparecido, fue alguien que era rosarino y que formó parte del primer elenco de la telenovela rosarina Cristina en mi ciudad. Era Lelio Incrochi, una excelente voz, una excelente pinta de galán y también uno de los primeros que hizo doblaje en la Argentina. Era el protagonista con Carlos Caruso, con Nora Cobalcir. Claro, y Carlos Caruso también. Sí, eran, digamos, la primer telenovela rosarina. Sí, que se filmó en La Favorita. Doctor. Así es. En La Favorita. Bueno, porque Cristina era una empleada de La Favorita. Claro, sí. Nora Cobalcir. Bueno, doctor, le decimos a la gente antes que cuando usted quiera consultar algo, lo llama al 341-611-1607 al doctor, que, como dicen, su consulta no molesta. Bueno, doctor, ¿qué nos trae hoy? Porque siempre nos sorprende. No sé si es una sorpresa, pero sí me interesaba plantear unas diferencias y unas similitudes en algo que en estos tiempos ha proliferado mucho, desgraciadamente, porque tiene que ver con la violencia, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la violencia sexual en general, pero vamos a hacer las diferencias. Vos sabés que me han estado preguntando, y he recibido casos con consultantes también y pacientes, ¿qué era acoso sexual y qué era abuso sexual? Bueno, vamos a lo primero. Ambos usan al sexo como un elemento común, aparentemente, pero hay diferencias que es necesario resaltar. El acoso se produce generalmente en instituciones, se puede producir en plena calle, se puede producir a través de los medios tecnológicos habituales y significa estar prácticamente buscando un acercamiento o un objetivo que tienda a un grado de intimidad sexual con alguien que en sí no lo provocó ni siquiera lo buscó. O sea que ya aparece allí alguien que se transforma en un acosador de alguien que no está buscando ese hecho para nada. Vuelvo a repetir, se puede producir dentro de una institución, dentro de quizás también un bar
o dentro de un negocio, se puede producir en las zonas callejeras. Es alguien que pasando, transitando, habiendo entrado con un objetivo determinado, de pronto es la víctima de alguien que la acosa sexualmente. Esto es el acoso sexual. El abuso es otra cosa. El abuso se da generalmente en una edad determinada. Para que exista abuso sexual es necesario que haya una diferencia de por lo menos 5 años entre el abusador y el abusado. Y aquí aparece, sí, una similitud con el acoso. En ambos, tanto en el acoso sexual como en el abuso sexual, se produce el establecimiento de una dupla, que es una dupla trágica, que es el victimario, en un caso el acosador y en otro el abusador. Ese es el victimario, y el otro, que es la víctima, que es la acosada o el acosado, a veces, y el abusado o abusada. Entonces yo quería plantear estas diferencias. ¿Por qué? Porque en el abuso sexual, generalmente el abusador, o sea, el victimario, en el abuso generalmente es alguien vinculado al ambiente cercano a la criatura, porque generalmente son niños los abusados, niños de primera, en segunda infancia, a veces, y en forma terrible, hasta nacidos, bebés. Entonces, allí se produce el abuso, y la víctima generalmente, como vuelvo a repetir, es el, digamos, objeto de ese ser que sin ningún tipo de valores en absoluto, y usando del dominio que puede ser corporal, que a veces es financiero, se aprovecha de esa víctima. El victimario generalmente forma parte del circuito cercano al abusado, y cuando no, a veces es también un familiar directo, a veces el padre biológico, a veces el tío, a veces el abuelo. Esto no pretende generar pánico ni resistencia a las demostraciones de afecto que se le pueden dar a esas personas, sino simplemente advertir. Advertir, como le dije una vez mi querido amigo Roberto Gindín en un congreso, cuando dijo: ¿se han fijado en los abuelos o en los tíos de ustedes que viven en la misma casa? Cuando se armó un revuelo terrible, todo el mundo dijo: ¡oh! Él dijo: no estoy generando pánico, estoy diciendo que las personas muy cercanas a veces son realmente los victimarios. Entonces, hay que tener cuidado y sobre todo creerle a la criatura cuando dice: a mí me están haciendo cosas feas, o cuando de pronto cambia su actitud, o cuando cambia incluso ciertas modalidades que ya estaban superadas, como por ejemplo la continencia esfinteriana. Cuando un chico vuelve a hacer pis en la cama, habiendo ya superado esa etapa, o vuelve a hacer popó en la cama, habiendo superado esa etapa, entonces directamente habría que pensar en que está siendo víctima de un abuso. Entonces, estas son las similitudes y las diferencias. Las similitudes son que ambas palabras, acoso y abuso, empiezan con A, y que desgraciadamente se está usando a algún aspecto de la sexualidad para conseguir una víctima. Y bueno, las diferencias son, como te dije, en el acoso puede darse en forma callejera, en un negocio, en un bar, en una institución, en donde alguien que podría ser el gerente o el superior, haciendo caso omiso de las necesidades de su víctima, aprovecha su superioridad para precisamente ejercer el acoso. En el caso del abuso, no, en el caso del abuso es la diferencia etaria de 5 años para que esto se constituya. Generalmente es alguien del circuito familiar o muy cercano a ellos, como los vecinos. Y otra cosa, en el abuso sexual, generalmente hay que creerle al chico. En el abuso sexual quedan heridas importantísimas desde el punto de vista traumático, psicológico, que si no se atienden como
tienen que ser vistas y con certeza, bueno, pueden quedar para después y traer serios inconvenientes en la vida futura de esa criatura que ha sido víctima. Siempre creerle al chico, siempre proteger a la víctima. Hoy en día, afortunadamente, las legislaciones se han modificado, hay artículos precisos de diversas leyes que abordan estas temáticas, pero yo quería plantear estas diferencias entre el acoso sexual y el abuso sexual. El abuso sexual se da en la niñez y generalmente se corta en la adolescencia, por obra de la misma víctima o porque su propia experiencia hace que lo comente algún amigo, alguna amiga y haga la consulta necesaria. Pero además, en el abuso sexual, tengamos en cuenta siempre de proteger a la víctima, siempre creerle al chico, siempre tener en cuenta que esa mímica que está haciendo, esas palabrotas que usa o esas circunstancias en las cuales está no queriendo concurrir a la casa de un vecino o escabulle o evita la cercanía de un familiar, algo tienen que ver. Así que me parecía importante marcar las diferencias. A partir de ahora, acoso sexual y abuso sexual que tengan estas netas diferencias a pesar de algunas similitudes. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo para vos y toda la audiencia. Ahí estaba el doctor Carlos Soto Paiva.